Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Comparto y comenzamos. Hola, buenas noches. Gracias por conectarse, buenas noches. En breve comenzamos a conversar sobre algo que he estado leyendo hoy y que realmente es indignante. Yo sé que la mayoría de ustedes tiene que haberlo escuchado, leído, ojeado, verlo en titulares, y me estoy refiriendo a esto. El proyecto de constitución que Raúl Castro publicó en los estanquillos cubanos para que comience una supuesta consulta entre todos los cubanos, ¿no? Un proceso en el cual van a reunir a la sociedad cubana en asambleas, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, para que, según ellos, den sus ideas sobre el texto que supuestamente un grupo de diputados de la Asamblea Nacional, dirigidos por Raúl Castro, escribió para que sea la nueva Constitución cubana. Hay que empezar por decir que este proceso es totalmente ilegítimo. Este proceso que hacen este grupo de personas lo hacen sin mandato del pueblo. ¿Qué significa que no tengan mandato? En primer lugar, que cuando fueron elegidos, en ningún momento se le explicó a la ciudadanía que iban a ser elegidos para escribir una nueva constitución. Y en segundo lugar, y más importante, no fueron elegidos. ¿Por qué no fueron elegidos? Bueno, porque la ley electoral cubana no lo permite. Como la mayoría de ustedes saben, a partir del nivel provincial y del nivel nacional, los delegados a las asambleas nacional y provinciales del Poder Popular en Cuba simplemente son designados por las comisiones de candidatura, es decir, son designados por el régimen cubano, por el gobierno cubano, el mismo que se supone que debería estar siendo elegido por el pueblo cubano, en realidad es designado. El régimen cubano se designa a sí mismo y en las boletas electorales aparece un nombre para cada puesto en la asamblea. O sea, es un proceso de candidatos únicos donde las nominaciones las hace el mismo gobierno. En fin, los cubanos no elegimos nada, no elegimos a ni un solo de esas personas que están, ni uno solo de esas personas que están sentadas en la Asamblea Nacional y que supuestamente escribieron este proyecto de constitución. Por suerte, esto realmente no tiene ninguna conexión con la ciudadanía cubana. Ahora, no es solamente la ilegitimidad del proceso lo que es indignante. Es todavía más indignante que esto se presente como un proceso de cambio. Se presenta casi como un proceso de transición. Y si ustedes se leen las disposiciones finales y las disposiciones transitorias de qué va a pasar después del proceso de consulta, después del referéndum, bueno, pues hablan de convocar a nuevas elecciones, le dan plazos a la Asamblea Nacional para que legislen nuevas leyes en función de este proyecto de constitución, terminando a los 2 años incluso con una nueva ley de los tribunales en Cuba. O sea, que si un extranjero, cualquiera, un extranjero cualquiera, ve lo que está pasando en Cuba, lee las disposiciones transitorias y las disposiciones finales, prácticamente puede pensar que en Cuba hay un proceso de transición, que en Cuba se está haciendo una nueva constitución y cuando se termina se va a abrir, se va a convocar a nuevas elecciones después que aparezca una nueva ley electoral y poco a poco van cambiando las regulaciones de los principales poderes públicos precisamente para adaptarse a esa nueva constitución. Y además, si se lee el New York Times, si se lee El País, ese extranjero puede decir, y además ya no están construyendo el comunismo.
Y como no están construyendo el comunismo, bueno, los cubanos definitivamente están en un proceso de transición. Mentira. Mentira, porque este proyecto de constitución está escrito precisamente para que esa transición no sea posible. Al estilo del gato pardo, que es precisamente esa metodología que Lampedusa explica de cómo se puede pretender que se cambia todo y de hecho cambiarlo todo, cambiar la Constitución precisamente para que no cambie nada. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en el artículo 1, se define a Cuba como un Estado de derecho socialista. Y de hecho, la palabra socialista aparece 24 veces más en la Constitución cubana. Con lo cual, de entrada, el sistema político cubano y el sistema económico cubano, recordemos que para el castrismo, el socialismo es el sistema económico, no está en juego. No se ha cambiado, no se ha modificado, es exactamente el mismo de la Constitución del 76. Pero dice más, dice en el artículo 3 que la defensa de ese socialismo es el deber de todos los cubanos, y los que no lo hagan, y los que pretendan cambiar ese sistema socialista y el sistema político y social que la Constitución define, esas personas son traidores a la patria, y para los traidores a la patria, según el artículo 3, están reservadas las más severas sanciones de la legalidad cubana. Recordemos que en Cuba es legal la pena de muerte. Y dice, además, que los ciudadanos, sabemos aquí además que utilizan el término ciudadano como una mascarada para justificar las acciones de los grupos de respuesta rápida, los grupos de la policía política, las tropas de choque que el castrismo tiene, entrena y exporta a lugares como Venezuela, como Nicaragua, como la Cumbre de Panamá o como la Cumbre de Perú de hace unos meses. Estos ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido en la Constitución. Esto, mis amigos de Facebook, esto es una amenaza directa contra todos los promotores de Cuba Decide. Esto que dice aquí, esto nos está diciendo que si mañana asesinan a un promotor de Cuba Decide en las calles de Placeta, como acaban de hacer hace unas semanas, contra un señor que estaba arbitrariamente detenido en la estación de policía de Placetas, si mañana asesinan a un promotor de Cuba Decide, bueno, están cumpliendo con un derecho constitucional. ¿Por qué? Porque los promotores de Cuba Decide queremos precisamente eso, cambiar el sistema político y social que establece esta Constitución. Y no nos escondemos para decirlo, es nuestro derecho, es el derecho del pueblo cubano, es el derecho de cualquier nación en este mundo definir el sistema económico, político, social, cultural que rige la nación. No es derecho de la familia Castro, no es derecho de los comunistas, no es derecho de un grupo de cubanos definir el sistema económico, político, social o cultural. Es derecho de todos los cubanos. Y este proyecto de Constitución está hecho precisamente para que ese derecho no sea una realidad ni hoy ni nunca. Porque el artículo 3 no solamente dice que ese sistema es irrevocable. El artículo 3 está acompañado por el último artículo de la Constitución, que dice que en ningún caso resultan reformables, artículo 224. Este artículo 224 ya estaba en la Constitución anterior, está ya en la Constitución vigente, se llama 137, ahora se llama 224, o se llamaría, y dice, en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo y el sistema político y social
establecidos en el artículo 3. O sea, básicamente, este proyecto de constitución es una condena a cadena perpetua de castrismo, con la amenaza además de que si osas decir que no quieres castrismo, que no quieres socialismo, que en lugar de partido único, comunista, fidelista, marxista, leninista, quieres, por ejemplo, partido socialista, o partido verde, o partido liberal. Si tú quisieras cualquiera de esas cosas, o el partido del arco iris, si tú quisieras cualquiera de esas cosas, entonces tú quisieras cambiar el sistema económico, político y social, sobre todo el político, que esa constitución establece. Y estarías en riesgo de ser enfrentado por las armas por otros ciudadanos cubanos, ¿no? Estos ciudadanos que pertenecen al Ministerio del Interior o que sirven a las tropas de choque del régimen cubano. Pero ¿en qué contexto? ¿En qué contexto, mis amigos? Rodolfo Arocha, Luis René, Gustavo García, muchas gracias por conectarse a esta hora. Sé que es un poco tarde, pero bueno, a esta hora estábamos terminando de leer como por quinta vez esta aberración que le están proponiendo al pueblo de Cuba. Más bien le están imponiendo al pueblo de Cuba. ¿En qué contexto se da esto y por qué esto es una respuesta directa a los promotores de Cuba Decide? En primer lugar, nos están amenazando. En segundo lugar, están violando el derecho que tenemos todos los cubanos a definir el sistema en el que queremos vivir, como tienen todos los nicaragüenses, como tienen todos los venezolanos, como tienen todos los norteamericanos, como tienen todos los ciudadanos de cualquier nación a participar en las decisiones que se toman en esa nación. No la tiene solamente un grupo de cubanos, no la tiene solamente un grupo de personas de los que constituyen el pueblo, las tiene todo el pueblo, las tienen todos los electores. ¿En qué circunstancias se da esto? Esto se da en unas circunstancias en las cuales, bueno, la dirigencia del 59 del Partido Comunista Cubano, los que pertenecían a ese movimiento violento que bajó de la Sierra Maestra, están, por leyes de la vida, desapareciendo. Se dan en las circunstancias en las cuales se ha impuesto la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado y de ministros sin que los ciudadanos lo hayamos elegido. Se da un momento en que el descontento popular es cada vez más obvio y llega un momento en el cual las protestas en Cuba, en todos los niveles y de todas las naturalezas, son cada vez menos discretas, son cada vez menos negables. En un contexto en el cual la comunidad internacional y la percepción que se tiene de la dictadura y del régimen cubano ha cambiado y es cada vez más directa. Donde se conoce perfectamente de las vinculaciones del régimen cubano, de los Castro, con los asesinatos en Venezuela, con los asesinatos en Nicaragua, con los asesinatos en Cuba, y se da en un contexto en el cual, por casi 3 años, cubanos dentro y fuera de la isla están, número uno, denunciando la ilegitimidad de ese régimen, desde Díaz-Canel hasta Raúl Castro. En ningún momento los hemos escogido. En segundo lugar, la ilegitimidad de ese sistema, que tampoco escogimos. Recuerden que en el año 2002 se hizo una recogida masiva de firmas para aberrar aún más la Constitución y poner eso mismo que dice esta, pero en la Constitución vigente. Poner que el sistema es irrevocable y que no se puede cambiar nunca por nadie. ¿Cómo qué? Como reacción a la petición que hicieron decenas de miles de cubanos legalmente a través del proyecto Varela, precisamente para cambiar el sistema y que se reconocieran los derechos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el régimen cubano reacciona a Cuba Decide, reacciona a una propuesta, a una iniciativa ciudadana, en lugar de reconociendo el derecho que tiene el pueblo cubano a definir su sistema, reacciona a esta campaña con una pantomima constitucional en la cual vuelve a condenar a la ciudadanía
a no participar. Van más allá, van más allá. Les recuerdo a todos los que me escuchan ahora mismo y no están muy familiarizados con qué cosa es Cuba Decide, que Cuba Decide es una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema que propone como herramienta la realización de un plebiscito vinculante para que los cubanos decidan si quieren realizar elecciones libres, justas y plurales en Cuba. ¿Por qué estamos preguntando si quieren o no quieren elecciones libres, justas y plurales? Bueno, porque la Constitución actual las prohíbe. La Constitución actual dice que el sistema es irrevocable y dice que el Partido Comunista es el director de la sociedad y del Estado. Para poder invalidar esa Constitución, nosotros decimos, bueno, la Constitución no puede estar por encima de los derechos de la ciudadanía. La Constitución no puede estar por encima de la voluntad soberana del pueblo. Por tanto, vamos a plebiscito vinculante, que significa que todos los actores de la sociedad, incluyendo el Estado y el gobierno, tienen que hacer lo que se decida en ese plebiscito. Vamos a preguntarle a los cubanos, plebiscito, significa una consulta popular en la cual la ciudadanía decide sobre un tema de interés nacional. Vamos a preguntarle a los cubanos si quieren elecciones libres y entre varios partidos políticos. ¿Por qué? Porque si los cubanos quieren esas elecciones libres y entre varios partidos políticos, la Constitución actual las prohíbe. Por tanto, esa Constitución queda invalidada y hay que ir a un proceso constituyente que garantice ese cambio de sistema hacia la democracia. Pero además, no es ilegal hacer un plebiscito porque en la Constitución actual cubana los plebiscitos no existen, no se mencionan. ¿Qué significa eso? Que no están regulados y al no estar regulados no están prohibidos. Los cubanos, los ciudadanos podemos de pronto decir, bueno, queremos que suceda esto, que se le consulte a los cubanos y esto no es ilegal, por tanto hagámoslo, porque además es un asunto de interés nacional, porque queremos cambiar el sistema hacia la democracia. Preguntémosle a la gente para poder cambiar esa Constitución. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los generales y los Castro? Pusieron 4 veces la palabra plebiscito en el proyecto de Constitución. 4 veces regularon los plebiscitos por primera vez en la historia de Cuba, o pretenden regularlos. La última de las menciones es casi cómico. La última de las menciones es en el glosario, donde Raúl Castro se arroga el derecho de definir qué cosa es un plebiscito. Y escuchen lo que dice. Plebiscito, forma de participación popular directa dirigida a conocer la aprobación o no sobre determinado acto o medida política o de gobierno de relevancia para la sociedad. O sea, que los plebiscitos son para conocer lo que dice la gente, no para hacer lo que dice la gente. No son vinculantes los plebiscitos ya. Ya en esta Constitución los plebiscitos no son vinculantes. Antes no existían, ahora son una encuesta. Realmente, el Ministerio del Interior, la seguridad del Estado cubana y los Castro y todos estos generales alrededor de ellos realmente están escuchándonos, ¿no? Realmente son muy atentos a las peticiones, a las demandas, al reclamo, a la propuesta de Cuba Decide. En vez, en toda su soberbia, en lugar de darse cuenta que esta propuesta es para el bien de todos los cubanos, es para que entre todos, podamos construir el país que como cubanos podemos construir, en lugar de permitirle después de 60 años al pueblo cubano realmente tomar las riendas de su propio destino, los Castro deciden asesinar el cambio con este panfleto. Volviendo, como diría mi padre, a crucificar al pueblo entre 2 ladrones. La Constitución actual, que es una condena
a Partido Comunista, a perpetuidad, y el proyecto de constitución, que es una condena a Partido Comunista único, esta vez sí lo dice, único, a perpetuidad y además irreformable, y que además trata de eliminar la posibilidad de hacer un plebiscito precisamente para cambiar ese sistema. Es un chiste malo del castrismo, una tomadura de pelo, el hacer esto. Mencionan 24 veces la palabra socialista, que por cierto, ningún cubano eligió. No se ha votado en plebiscito. Si queremos ser socialistas para toda la vida y para todas las generaciones por venir. Es realmente lamentable que pierdan la oportunidad que desde la ciudadanía les estamos regalando. Es realmente insultante que se crean que pueden hacer lo que quieran y que no va a tener consecuencias. Que se crean que pueden seguir aplastando al pueblo, que se crean que pueden seguir excluyendo al pueblo, marginando al pueblo, como si no vivieran de ese pueblo. Esto es un insulto para todos los cubanos. Y no se queda ahí. El insulto no se queda en tratar de invalidar el plebiscito. El insulto no se queda en una reforma que es ilegítima. El insulto no se queda en amenazarnos de muerte a todos los que queremos cambiar el sistema. Como si sus hijos no quisieran cambiar el sistema. Como si sus hijos no estuvieran viviendo el capitalismo. Como si sus hijos no pasearan por New York. Sus hijos sí pueden, los hijos de los otros cubanos no. Eso es lo que nos están diciendo. No es sostenible. Deben saber Alejandro Castro, Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro, deben saber que esto no es sostenible, que no les va a salir bien, que no importa cuántas como estas escriban, que los cubanos no nos los tragamos. Deben saberlo. Esta constitución está llena de trampas, ¿no? Yo les he mencionado las más evidentes. Está llena de contradicciones. En el artículo 5 dicen que el Partido Único Comunista es la fuerza rectora de la sociedad y el Estado. Sin embargo, en el artículo 10 dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Por cierto, el artículo 10 es un artículo tomado completamente de la Constitución del 40. Eso dice la Constitución del 40. Claro, la Constitución del 40 no le da a ningún partido la hegemonía a perpetuidad, como si se lo da a esta, y qué casual para ellos mismos, ¿no? Ellos mismos son los jefes para siempre. Y por cierto, los dueños del Estado con todos sus recursos, que son los recursos del pueblo cubano. Hola Liosbel, hola Ezequiel, disculpen que no los puedo saludar a todos. Debería estar leyendo algunos de sus comentarios. Hola Josefina, hola Humberto. Ellos no son ignorantes, son unos bandidos y unos rateros. Sí, esos son, pero no son ignorantes. ¿Saben? La buena noticia de esto es que nos están escuchando. Nos están escuchando muy bien. Nos están escuchando tanto que han hecho una reforma a la Constitución para tratar de respondernos. Y en toda su soberbia, en lugar de responder a favor del pueblo, responden una vez más en contra de los ciudadanos cubanos. Eso es lo que hacen. Mientras leíamos, aquí algunos promotores de Cuba Decide, mientras leíamos este insulto, lo comparábamos con la Constitución del 40. Porque
Porque las trampas son muchísimas. Es decir, yo les podría, por ejemplo, citar que los derechos más básicos no están garantizados en esta Constitución. Pero si ustedes se la leen, los van a ver. Si ustedes se la leen, van a leer que tienen, por ejemplo, el artículo 60 dice, se reconoce a los ciudadanos la libertad de prensa. Punto y seguido. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley. Y cuando uno va a la ley, lo que se encuentra es que todos los medios de prensa, todos los medios de comunicación están en manos y sirven al Estado socialista y a la moral socialista, o sea, a los Castro. Es un proyecto de constitución que en lugar de forzar a la ley para que proteja, defienda los derechos que la Constitución establece, no, hace lo contrario. Somete los derechos que la Constitución establece de conformidad a lo que dice la ley. Por tanto, la ley viola el derecho y la Constitución dice que el derecho se ejerce según la ley. Por tanto, todo el sistema viola el derecho. Ustedes saben lo que decía la Constitución del 40 de eso. Se los voy a leer porque la tengo aquí. Y es increíble que 80 años, hace 80 años, los cubanos ya habían conquistado sus derechos. Después vino el golpe de Estado, después Batista secuestró los derechos de la nación y después vino el movimiento violento 26 de julio y secuestró todos los derechos de todos los cubanos. Pero en 1940 los cubanos lo teníamos muy claro. Fíjense lo que dice la Constitución del 40. La Constitución del 40, en su artículo 40, dice: las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta Constitución garantiza serán nulas si los disminuyen, restringen o adulteran. Esto es lo que debe decir una Constitución. Debe mandar a la ley a cumplir los derechos y no condicionar los derechos a lo que dice la ley. Y una ley que tiene decreto 349, que tiene ley mordaza, que tiene pena de muerte, que tiene ley 88, una ley que viola en todo momento nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de asociación, nuestra capacidad de elegir a nuestros representantes, nuestra posibilidad de entrar y salir libremente del país, todos nuestros derechos penales, todos están violados en la ley cubana, en la ley y en la práctica. Y lo que dice la Constitución es que los derechos se ejercen según esa ley. Perdonen la forma, pero es indignante. Copiaron muchísimo, copian mucho de la Constitución del 40. Hay muchas cosas que están tomadas, cortadas y pegadas. Deberían cortar y pegar todo lo bueno. Y no simplemente llenar de ambigüedades un texto para que al final siga el pueblo condenado a que todos sus derechos y todas sus capacidades dependan del Partido Único Comunista, que es un eufemismo para decir dependan de la voluntad de la familia Castro y de 4 o 5 generales más. Para eso están haciendo toda esta pantomima. Para eso están tratando de engañar una vez más a la ciudadanía cubana. Eso es lo que están intentando hacer. Van a abrir un proceso de consulta en el que han dicho que todos los cubanos pueden ir y proponer cambios. Bueno, hay que proponer, esto habría que cambiarlo completamente, ¿no? Pero yo les recomiendo que propongan de manera especial derogar el artículo 3, derogar el artículo 224, derogar el artículo 5, o sea,
que el sistema sea irreversible, que no se pueda cambiar que el sistema sea irreversible, que el Partido Comunista sea el dueño de la sociedad y del Estado cubano. Todo eso hay que quitarlo de la Constitución. De hecho, hay que hacer una nueva Constitución. De hecho, hay que ir a plebiscito y preguntarle a los cubanos si quieren elecciones libres, justas y plurales, para que con esas reglas de pluralidad y de respeto a los derechos humanos, entonces se pueda ir a un proceso constituyente. Eso es lo que hay que hacer. Pero vienen meses en los cuales nosotros, los cubanos, vamos a poder usar este proceso, esta pantomima de reforma constitucional, vamos a poderla usar como una manera de movilizarnos para pedir el cambio que hay que pedir, que no es de una ley, que no es de un factor, que no es de respeto a un grupo en específico, como puede ser cualquier grupo. Mujeres, niños, comunidad LGTBI, artistas, disidentes. No es de respeto a un solo grupo, es de respeto a todos los grupos. Es de respeto a toda la ciudadanía cubana. Es de respeto a toda la nación cubana que vive dentro y vive fuera de Cuba. Para eso hay que cambiar el sistema. Y yo les propongo a todos que sea ese el cambio que propongan en esas asambleas. No porque sea vinculante, no porque el castrismo tenga intenciones de hacer lo que el pueblo dice, sino porque la historia demuestra, y yo estoy convencida, de que si el pueblo quiere, de que si nosotros como cubanos queremos, podemos forzarlos y forzar el cambio que nosotros queremos y necesitamos, que es un cambio de sistema, porque el actual fracasó en todos los sentidos. Granma publicó hace 3 días palabras de Fidel sobre por qué en Cuba tiene que haber un partido único. Y decía que nada más y nada menos que la justificación del partido único es que somos un país del tercer mundo. Por cierto, a donde nos llevó el partido único fue a ser un país del tercer mundo. No lo éramos antes, ¿no? Y que como país del tercer mundo teníamos que defendernos. Teniendo un solo partido no podíamos estar divididos entre muchos. Como si la competencia no fuera el motor del progreso. Como si la diversidad de ideas no fueran riqueza para la sociedad. Es una tomadura de pelo, es un insulto que después de 60 años en el cual ese partido único ha llevado a la sociedad a la miseria, a vivir sin esperanza, a vivir sin poder prosperar con el fruto de su trabajo, digan que ese mismo partido único que acabó con el pueblo cubano se tiene que quedar como partido único precisamente porque el pueblo cubano vive en la miseria. No, señores, si para sacar al pueblo de la miseria es que hace falta la libertad. Las personas no comemos libertad. Las personas en democracia ni hablan de la libertad, ni hablan de los derechos. ¿Por qué? Porque se tienen asumidos. ¿De qué hablamos las personas? ¿De qué habla la gente en democracia? ¿De qué hablan los seres humanos? De la familia, del trabajo, de cómo van a prosperar, de cuál es su vocación en la vida, de cómo van a ser felices, de las opciones, de los caminos que tienen, de cómo están o estamos todos buscando la manera de ser felices. El asunto es que para que eso sea posible, son necesarias unas condiciones mínimas. Y esas condiciones son nuestros derechos humanos, nuestras libertades, para poder movernos libremente dentro del país y fuera del país, para poder tener los negocios que querramos tener, para poder, o que podamos tener, o que podamos construir, para poder entrar y salir libremente, para poder expresarnos libremente, para poder elegir a nuestros representantes y cambiarlos cuando no nos gusten libremente. Son en realidad condiciones mínimas que este panfleto prohíbe, y que ese partido único
ha estado secuestrando por 60 años con el resultado desastroso que ha tenido para la familia cubana, para la sociedad cubana, para la prosperidad de nuestro país. Por tanto, y porque además es tarde, y hoy es un día de trabajo, y mañana es un día de trabajo, los Castro han respondido a Cuba Decide con una pantomima que pretende que lo cambia todo para no cambiar nada. La conclusión, uno, es que saben el poder de esta propuesta. El poder que tenemos todos los seres humanos, todas las personas, de cambiar nuestra realidad y que estamos dispuestos a usarlo. Le tienen tanto miedo que están cambiando la Constitución. Lamentable. Lamentable que no tomen la oportunidad que les estamos dando. La segunda conclusión, depende de nosotros. Depende de nosotros cambiar ese sistema. A esas asambleas hay que ir a derogar la irrevocabilidad del sistema, la posibilidad de usar las armas contra los que queramos cambiar el sistema, el partido único como rector de la sociedad, el socialismo a perpetuidad. Hay que ir a derogarlo y a poner libertades, y a poner derechos. Y no a que lo decida Raúl Castro, a que lo decidamos nosotros. ¿Cómo? En las urnas. A eso hay que ir, a esas asambleas. A reventar una pantomima que está escrita contra cada cubano. Esto es una condena contra cada cubano y contra sus hijos. Esto que dice aquí, esto es una condena. La propuesta es quitarse la condena de arriba, romper esas cadenas y empezar dando el paso. Y el paso es muy simple, no hay que meterse en problemas. Se ha abierto un proceso de consulta en el cual se pueden cambiar, modificar, eliminar artículos. Bueno, yo les propongo que propongamos todos, yo también lo voy a hacer, eliminar que el sistema es irrevocable, artículo 3, eliminar que no se puede cambiar, que el sistema es irrevocable, artículo 224, eliminar que el Partido Comunista es el rector de la sociedad y el Estado, artículo 5, proponer que sea libre la organización de partidos políticos y de asociaciones con total pluralidad. Y si no quieren hacerlo en la Asamblea Nacional, que le pregunten a todos los cubanos, en plebiscito vinculante, si quieren elecciones libres, justas y plurales. Porque eso es lo que queremos. Y si eso es lo que queremos, necesitamos un nuevo sistema. Son casi las 10 de la noche. Les deseo muy buenas noches. Muchas gracias, Rosa, por conectarte. Diosmel, Osmel, Jaime, Humberto. Perdonen que no he estado leyendo todos los comentarios, los leeré más tarde y les respondo por escrito. Las propuestas están ahí, por favor estén atentos, porque por supuesto que vamos a hacer esto de manera mucho más sistemática, de manera mucho más fácil para todos los que quieran participar. No de la pantomima de reforma constitucional, sino del verdadero cambio que como cubanos podemos generar, que como personas podemos generar, que como seres humanos y como pueblo podemos generar. Las herramientas que tenemos para hacerlas las vamos a estar publicando. Los llamados a la acción los vamos a estar publicando. Hoy hemos dicho algunos de ellos. Por favor, estén atentos. Visiten nuestro Facebook, visiten nuestra página web, cubadecide.org, llamen a nuestros promotores en la isla. Ustedes los conocen, son los líderes de UNPACU, son los líderes del Boitel, son los líderes de los sindicatos. Vamos a publicar sus nombres y sus teléfonos de nuevo en nuestras páginas. Están todos invitados en nuestro momento. Tienen tanto miedo que están cambiando la Constitución. Hagamos que el cambio sea en la dirección que nosotros queremos y no en la que quieren los poderosos y los criminales que han estado secuestrando los derechos de todos los cubanos. Buenas noches a todos. Un gusto tremendo compartir con ustedes estos minutos.
hay mucho más que hablar de esta pantomima y mucho más que hacer para que el cambio en Cuba sea una realidad. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias por escuchar. Gracias por participar.